es supralegal, es decir, una vez que tenemos estos acuerdos, ¿se podía hacer o no se podía hacer? Arranquemos desde ahí. ¿Se podía abrir nuevamente las urnas? ¿Contemplaba la ley esta posibilidad una vez que se llega a un acuerdo, doctor Quintana? Buenos días. Y buenos días con todos ustedes. Un abrazo a la distancia, un saludo para la audiencia de W Radio allá en Cuenca. Mire, las urnas, y lo he dicho yo y lo ha dicho un montón de gente más, especialista en estos temas, las urnas no se pueden ir abriendo porque a un candidato se le ha metido en la cabeza que él es el que ganó la elección. No se pueden ir abriendo por capricho, no se pueden ir abriendo por chantajes o por amenazas. Sí hay casos en los cuales la ley orgánica electoral contempla la posibilidad de abrir las urnas y verificar el número de votos frente a inconsistencias que se deben probar además, ¿no? No es también de decir aquí, como ha dicho el candidato Pérez Guartambel, aquí ha habido fraude, me han robado la elección, yo incluso debí pasar en primer lugar a la segunda vuelta, sino que ese fraude que uno está señalando y que está acusando lo tiene que demostrar y lo tiene que comprobar. Y en el caso del derecho electoral, hay tres causales por las cuales se puede hacer un recuento de votos. La primera, cuando existe una inconsistencia numérica en las actas. Lo otro es cuando en las actas de las juntas receptoras del voto faltan las firmas del presidente o del secretario. Y el tercer caso en el que cabe un recuento de votos, según la ley, es cuando existe una inconsistencia entre las copias de las actas escrutadas que reciben las organizaciones políticas y la copia del acta que ha sido computada y procesada oficialmente por el Consejo Nacional Electoral. Eso lo establece el artículo 138 de la Ley Orgánica Electoral, entonces no es un invento mío ni del resto de analistas. Señalar entonces que este acuerdo al que se quiso llegar, me parece que fue el viernes 12 de febrero, entre los candidatos Lazo y Pérez Guartambel, era un acuerdo que no tenía fundamento jurídico y por eso muchos nos atrevimos a anticipar que ese acuerdo no iba a llegar a buen puerto. No iba a llegar a buen puerto porque finalmente ese improcedente pedido que formuló el candidato de Pachacutic tenía que ser resuelto por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Tenga usted en cuenta que lo que pedía Pérez en un inicio era el recuento total de las actas en la provincia del Guayas y el 50% en, me parece que 6 provincias más, Bolívar, Los Ríos, Pichincha y entre otras. Eso era improcedente. Entonces, de plano, el Consejo Electoral tenía que negar. ¿Qué es lo que pasa? Después de algunos días y de algunos intentos de sesionar, el Consejo Electoral se da cuenta que no tiene fundamento jurídico para dar paso a este supuesto acuerdo. A la larga, después de una reunión, entiendo, a puerta cerrada, de lo que todos pudimos ver hasta el momento en que se transmitió la sesión en el Consejo Electoral, el acuerdo ya no era ese, el acuerdo era 100% en Guayas y 50% de modo aleatorio en 16 provincias del país. Es decir, incluso el acuerdo era tan ridículo y tan ilegal que se pedía un recuento de votos por parte de Pérez Guartambel en provincias donde él ganó la elección, es decir, donde él llegó en primer lugar o al menos en segundo lugar, y entonces donde no había discusión alguna, donde no había impugnación alguna. Así de ridículo era el pedimento del candidato de Pachacutic. Pero bueno, finalmente ya sabemos lo que pasó, no hubo los votos para aprobar este petitorio, y entonces el Consejo Electoral se vio abocado a hacer lo que manda la ley, que es, una vez cumplido el 100% del escrutinio, de conformidad con los artículos 137 y 139 de la ley electoral, notificar oficialmente los resultados a todos los sujetos políticos. ¿Por qué razón? Porque una vez que se notifican estos resultados del escrutinio, se abren las fases de impugnación a esos resultados. Y entre ellas, por supuesto, la posibilidad de que, como ya ha ocurrido con Pachacutic, se interpongan en vía administrativa los recursos de objeción correspondientes conforme el artículo 242 del Código de la Democracia. Precisamente, este recurso está establecido en la ley para casos en los cuales se alegan inconsistencias en los resultados numéricos del escrutinio. Eso es lo que ha hecho Pachacutic ahora y eso es lo que hoy, en el transcurso del día, o tal vez como siempre hace el Consejo Electoral entre gallos y medianoche, tendrán que resolver, porque entiendo que ya se han escrutado nuevamente las actas cuya revisión solicitó el movimiento político
y se va a resolver. Si es que ese recurso es rechazado en sede administrativa por parte del Consejo Electoral, lo que cabe es que Pachacutic acuda al Tribunal Contencioso Electoral para interponer un recurso subjetivo contencioso electoral. Ese es el estado actual de la situación. Entre tanto, hasta hoy día, lo que tenemos, ¿qué estamos? 26 de febrero, son dos candidatos que preliminarmente han avanzado a la segunda vuelta electoral, el caso del candidato del correísmo y el caso del candidato Guillermo Lasso. Si es que eso no varía, ellos deben ir a la papeleta el 11 de abril. Doctor Quintana, y justamente en ese acuerdo en el que estuvo presente el CNE y que luego fueron sumando políticos como Pedro Freile el apoyo, es decir, un respaldo político, y lo dijo también uno de los consejeros, si no estoy mal, Verde Soto, se trataba de un acuerdo supralegal, es decir, como dice usted, que se apartaba de los mandatos que dice el artículo 138 para abrir las urnas o proceder al reconteo. ¿No hubiera sido una raya más al tigre del CNE por el hecho de venirse saltando artículos y venir haciendo tropiezo tras tropiezo, justamente transparentar las urnas, los votos, como dice usted, no solo por el capricho de un candidato, sino más bien para transparentar la institucionalidad y para darle peso al CNE? Ahora bien, el candidato Pérez, en estos últimos instantes o horas, ha presentado más de 20,000 actas con supuestas inconsistencias que marcarían efectivamente una tendencia distinta según lo que ha manifestado el candidato y los aliados de Pachacutic. Claro, a eso iba con el señalamiento que hacía respecto a que quien alega fraude electoral entonces tiene que probar que ello se ha producido. Yo también he escuchado del candidato que ha anunciado la presentación de 20,000 copias de actas. Vamos a ver si efectivamente esas actas tienen las inconsistencias que él anota, porque curiosamente, incluso de lo que yo le he escuchado, aquellos votos que le han robado supuestamente a él han ido a otros candidatos que no son Guillermo Lasso. Es decir, van a candidaturas de lo que yo le he escuchado, a candidaturas que quedaron, pero me parece que en los últimos lugares, candidaturas como las de César Montúfar, Isidro Romero y otros políticos. Entonces, vamos a ver qué pasa. Todavía hasta el día de hoy tenemos que esperar la decisión del Consejo Nacional Electoral, por eso no podemos hablar todavía de una proclamación oficial de resultados, porque efectivamente, luego de resolverse estos recursos, tanto en sede administrativa como en sede contencioso electoral, vamos a tener a ciencia cierta ya un resultado oficial respecto a si es Lasso o si realmente es Pérez Guartambel el que avanza a la segunda vuelta. Yo le puedo decir, y de lo que también he escuchado de personas expertas en el tema estadístico y matemático, que es harto complejo que con un margen de diferencia tan estrecho entre el segundo y el tercer lugar se haya producido un fraude como el que él está alegando, porque si usted me habla de que hay 20,000 actas con inconsistencias, quiere decir que la elección está quebrada y que el señor la ganó en primera vuelta. O sea, aquí no, la discusión no es entonces que él pase en segundo lugar al balotaje, sino que el caballero ha ganado la elección en primera vuelta con el 40% de votos válidos y un 10% de diferencia entre él y entiendo que sería Arauz el segundo lugar. Bueno, vamos a ver si ese milagro se le hace al candidato Pérez, porque si no, va a quedar como hasta aquí, como un muchacho malcriado, un político que no quiere aceptar resultados y finalmente como un mal perdedor. De la mano con esto, la Fiscalía y la Contraloría han querido iniciar procesos y muchos han dicho que esto es inconstitucional. Desde su conocimiento, efectivamente, ¿tiene injerencia? ¿Afecta que la Fiscalía intente hacer una indagación, que intente hacer un peritaje a este sistema informático? ¿Está afectando las elecciones o está dentro de sus competencias? A ver, empecemos por el caso de la Fiscalía. Fiscalía decide actuar porque el movimiento Pachacutic ha presentado una denuncia formal por delito electoral, por posible delito electoral, que es de fraude electoral contemplado en el artículo 334, me parece que es, del Código Orgánico Integral Penal. Así que Fiscalía no está obrando por fuera de sus atribuciones constitucionales. Fiscalía es la titular, es la institución titular de la acción penal pública, y tiene que iniciar las investigaciones preprocesales y avanzar a los procesos penales en los casos que correspondan. No es un favor que le hace a la ciudadanía ni al denunciante, es una obligación constitucional prevista en el artículo 195
de la propia Constitución. Así que Fiscalía ha obrado en ese sentido y por lo tanto usted no puede entender que aquí haya una interferencia o una injerencia indebida en el proceso electoral. El momento en que Fiscalía empiece a escrutar votos, a calificar candidaturas, a resolver recursos, a proclamar resultados, en ese momento dígame que Fiscalía está obrando de un modo tal que está interfiriendo en el proceso electoral. Hacia allá apunta el artículo 16 de la Ley Orgánica Electoral, pero el artículo 16 no es una norma ni una hoja en blanco, un cheque en blanco que les entrega a los funcionarios electorales una especie de excepción permanente respecto al principio de responsabilidad que está consagrado también en el artículo 233 de la Constitución. ¿Qué le quiero decir con esto? Que en Ecuador no hay funcionarios públicos exentos o excluidos de someterse al principio constitucional de responsabilidad. Si es que aquí ha habido alguna irregularidad, que por supuesto se la tiene que investigar y comprobar, para eso están los órganos de control. Por lo tanto, no es que aquí hay funcionarios intocables porque estamos en proceso electoral y entonces la Fiscalía ve suspendidas o limitadas sus atribuciones de carácter constitucional. Así que en ese sentido yo no encuentro ninguna injerencia. Por un lado, se está investigando un posible delito y esa es la competencia privativa de Fiscalía. Y por otro lado, como estamos viendo, se está resolviendo también el tema a través de los canales correspondientes, que son los recursos electorales en sede electoral. En este caso, de momento, en sede administrativa. Y por otro lado, ha habido un anuncio de la Contraloría de solicitar, yo no sé por qué, en esto sí creo que Pablo Celi se equivoca, porque la Contraloría no tiene por qué pedir a un órgano público el permitir ser auditado. La Contraloría tiene, conforme los artículos 211 y 212 de la Constitución, atribución constitucional suficiente para ejercer la rectoría en el sistema de control gubernamental. Y ello implica poder realizar exámenes especiales cuando está de por medio el correcto o incorrecto manejo de los recursos públicos. En este caso, lo que se quiso por parte de Contraloría es verificar a través de un examen especial el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones que ya se formularon al Consejo Nacional Electoral en un informe de examen especial previo al sistema informático del CNE en el año 2017. Entonces el Contralor lo que quería verificar era si en este proceso electoral esas recomendaciones que se hicieron en un informe previo se habían aplicado. ¿Eso es correcto conforme el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Es más, me parece a mí que esta negativa por parte del Pleno del Consejo Electoral de haberle dicho no al Contralor Celi respecto a incluso de este intento de haber querido presentar una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral, también por injerencia, me parece que es una respuesta poco feliz respecto incluso a la aplicación de este principio de responsabilidad al que me estaba refiriendo. En este caso, yo le digo, no creo, o más bien dicho, no entiendo por qué el Contralor General del Estado no ha tomado la decisión de intervenir directamente sin tener que pedir permiso a nadie. Es decir, el Contralor es el auditor de los recursos públicos y tiene la obligación constitucional de investigar esta clase de cuestiones para formular las responsabilidades del caso. Así que en ese sentido, hay dos funcionarios que han querido ejercer a plenitud sus atribuciones constitucionales, pero mire, dentro de esto también los partidos políticos que están hasta ahora en segunda vuelta y que deberían manifestar una voluntad mucho más notoria de transparencia en el proceso electoral son los primeros que saltan cuando se anuncian estas medidas, ¿no? Y usted vio por un lado un discurso muy parecido entre el candidato Arauz con el candidato Lasso de decir que les preocupaba la intervención de estos órganos, incluso el Partido Social Cristiano, que apoya la candidatura de Lasso con su bancada, salió a amenazar, porque hay que decir las cosas como son, han amenazado a Celi y a Salazar con el inicio de juicios políticos si es que insisten en su intento de hacer un control. La una al sistema informático para periciar ese sistema informático y el otro un examen especial también al sistema informático. Así que me parece que las cosas ya están dadas. No creo que lo de Contraloría vaya a avanzar, al menos hasta que culmine el proceso electoral. Y lo de Fiscalía, pues está en veremos, porque el Consejo Electoral todavía no ha resuelto nada respecto a ese pedimento que ha hecho la fiscal. Ahora, no es que el Consejo Electoral respecto de la Fiscalía pueda hacerse el bacán, como se le ha hecho con Pablo Celi. Si es que el Consejo Electoral no entrega la información que Fiscalía ha pedido, la ley le permite a Fiscalía allanar la institución.
Y creo que no le haría bien al proceso electoral que el día de mañana o la siguiente semana los noticieros estén plagados de imágenes en las cuales Fiscalía, con el apoyo de la fuerza pública, tenga que allanar el Consejo Electoral porque a 5 funcionarios impresentables no se les ha dado la gana de cumplir con una obligación legal, ¿no? Doctor Quintana, sin ser abogado, pero en una clase muy encima de legalidad, existe un principio de prelación y se supone que la Constitución está encima de todas las leyes, normativas, reglamentos y toda la cuestión de ordenanzas, etcétera, etcétera. ¿Por qué ignoran esto los partidos políticos y salen a decir que la Fiscalía y la Contraloría no tienen injerencia? Si usted habla muy claro que en la Constitución, artículo 195 para el caso de la Fiscalía, 211, 212 para la Contraloría, deberían actuar inmediatamente. Frente a este panorama, como dijo usted en la última parte, encuentran responsabilidad, pero hasta eso, como dicen algunos consejeros, se tiene que dar la segunda vuelta y luego de la segunda vuelta vénganse las auditorías, vénganse los exámenes. ¿Será tal vez que en un escenario no supuesto exista un candidato ganador que dure pocos meses porque resulta que su ganancia ha sido inconstitucional frente a los nuevos o a los indicios o a las certezas que encuentre la Fiscalía y la Contraloría en estas investigaciones, que por el momento están en pausa? A ver, lo que pasa es que aquí la respuesta que ha dado el Consejo Electoral y las amenazas que ha soltado principalmente el Partido Social Cristiano tienen un contenido más político que jurídico, cuando debería ser al revés, ¿no? La respuesta de los organismos públicos y de los partidos políticos a esto debería estar sometida exclusivamente al derecho y por fuera de cualquier afán o interés de carácter político. Pero bueno, en Ecuador no es novedad que la política se anteponga al derecho, por eso estamos así de bien en todos los aspectos de la vida nacional, las vacunas, el proceso electoral, la economía y ese tipo de cosas, porque precisamente los políticos, que son los que manejan la cosa pública, anteponen sus intereses individuales, particulares, políticos, al bien común que está protegido finalmente por el derecho. Así que por ahí viene la cosa respecto a lo que usted pregunta, ¿no? Al final de esta entrevista, ¿qué opinión le merece justamente esta ausencia de proceder en el tema de las cárceles? Por ejemplo, ahora, en estas últimas horas, justamente se conocen de estas masacres internas. ¿Es la ausencia de leyes? ¿Es la ausencia de la aplicación correcta de la Constitución, de las normativas? ¿O por dónde va el asunto, doctor? A mí no me pide una opinión sobre eso porque no soy experto en el tema carcelario, no soy penalista, no soy criminólogo, no soy nada de eso. Lo único que yo le puedo decir como un ciudadano más es que es preocupante que el Estado no haga nada respecto a lo que la Constitución le impone. Usted tiene ahí un artículo 202 de la Constitución que indica que es el Estado el responsable del sistema de rehabilitación social. Y me parece que seguir llamando a las cárceles centros de rehabilitación social es una tamaña mentira, ¿no? Es engañarnos a nosotros mismos, creer que las personas privadas de la libertad se rehabilitan precisamente cuando ingresan a estos centros carcelarios, a estos centros de privación de la libertad. Pero ya estuvo bueno también de parte del gobierno de seguir 4 años consecutivos echándole la culpa al gobierno anterior y no asumiendo las responsabilidades por las omisiones o por los actos desviados en los que se ha incurrido. Así que en este sentido, como yo le decía hace un momento, es el reflejo de lo bien que anda el país, pues, en todos los aspectos. Así que esperemos que este tema prontamente se pueda corregir y el Estado tome el control, porque no puede ser que los presos sean los que tomen el control de la cárcel y no el Estado, que es el que maneja esta cuestión, que es además una obligación constitucional. Doctor, le queremos agradecer al final. Son muy valiosas sus intervenciones desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de un ciudadano más que también hace y ve, observa lo que sucede en nuestro país, que nos queda debiendo muchísimo en el sentido de la aplicación de las leyes y se hace rajatabla cuando me conviene y cuando favorece las utilizo y cuando no, pues ahí quedan tiradas en el rincón. Le agradecemos, doctor Quintana, por su intervención. Buenos días. Un abrazo, buenos días. Estuvimos conversando con el doctor Ismael Quintana, él es constitucionalista. Desde la Constitución, él nos da con artículos en el tema de la intervención de la Fiscalía y de la Contraloría. Tienen plena potestad para realizar las investigaciones una vez que el fraude está tipificado en el Código Integral Penal y como tal
puede ser investigado y pueden caer autoridades o personas en este tipo de delito. Habrá que ver qué es lo que pasa. Él ha sido muy crítico en el sentido de las exigencias de Pachacutic y de su candidato, el doctor Pérez, en pedir que se recontee los votos. Esto no es así nada más. Dentro de la legalidad no se podía. Ahora bien, una vez que se tienen 20.000 actas con inconsistencias, habrá que esperar, ojalá no con gallos de medianoche, es lo que dice el doctor, los resultados que el CNE nos brinde en torno a estas inconsistencias.